Benvinguts a tothom, como se dice en catalán. Gracias por acompañarnos en esta tarde de frío. Y bueno, quiero agradecer a Casal de Ecuador, a Santiago Barreiro, que hace posible este trabajo en conjunto para que otros casales y las familias catalanas puedan escuchar lo que estamos haciendo en la tarde noche de hoy, ¿no? Porque estamos viviendo un invierno fuerte. Esta muestra está tomada por el presidente Luis Flores, que deja un gran saludo y un abrazo a todos la comunidad catalana y argentinos que están presentes para escuchar esta conferencia. El vicepresidente Gabriel Planas, el tesorero Jordi Mateo, Viviana Sánchez también, Adriana Curtis, Damián Lezama, José Tom. Trato de hacer rápido así el saludo de la comisión directiva, porque realmente a veces están cubriendo distintas situaciones de Qatar y estamos todos cubriendo las partes. A mí me toca la cultural y por eso yo estoy al frente de este momento. Dicho esto, hoy nosotros hace rato que estamos con este trabajo desde el año 2000, 2009, que empezó ya con las publicaciones de los puentes culturales. ¿Cómo unimos las naciones, las culturas? Los ingenieros siempre lo hacen cuando hay paralelas, uniéndolo con puentes. Nosotros tomamos vidas paralelas, ya sea de músicos, cantantes. Hoy se eligió por los 100 años de Fabián Escapé y Rodríguez, catalán, que yo no voy a hablar de él, sino que van a hablar y lo voy a presentar también a la mesa. 100 años, y nosotros elegimos a Roberto Aleman por la similitud de la carrera de ambos y cómo estamos tan cerca a veces en épocas, y eso que en ese momento no había internet, ¿no? Y eso es lo interesante de este tipo de conferencias, llevarnos siempre el de la transmisión de la cultura de boca en boca. Eso es muy importante, no hay que abandonar eso, que eso Argentina lo tiene bien trabajado desde que uno es muy pequeño, y seguir manifestando este tipo de trabajos es muy importante. Hoy en la mesa nos acompaña la profesora Eliana Guarnizono. Ella nos va a recrear la vida de Fabián Escapé, y la profesora Carmen Teresa va a tocar, obviamente, recrear la vida de Roberto Aleman, y obviamente la escritora prolífera e importante que tenemos muchísimo y que hoy nos acompaña con puentes culturales, y también que pertenece al grupo de investigación y que siempre está en todo punto de trabajo cultural en años, y que tengo la suerte de que sea mi amiga, que yo aprecio tanto, es Manuela Gabriela Esperanza Tuquet. Y agradezco a la gente también del Centro Plurano que se acercó también a acompañarla, porque el FRIU tiene mucho que ver, porque un diccionario está hecho por un catalán, así que siempre hay una excusa, ¿no? Y eso une a las naciones. Dicho esto, bueno, va a comenzar esta ponencia y la profesora Liliana Barreso. Gracias por haber venido. Buenas tardes a todos. Bueno, pude resumir en pocas hojas, en colaboración con una compañera querida que tuvo que hacerse unos estudios, Norma Buena. La vida de Fabián Escapé Rodríguez es abundante en anécdotas y en todo lo que hizo. Bueno, nació el 14 de septiembre de 1923 en Portbou, Gerona, en la comuna de Alto Apurán. Su padre fue Josep Escapé Buquet, funcionario ferroviario de la Red Nacional Española y copropietario de una agencia de aduana. Su abuelo era pescador y después de muchos años pudo tener barcas propias. Su madre fue María Rodríguez Campa, hija de un funcionario de aduana de Irún. Ella estudió magisterio en Lérida, Cataluña, pero nunca ejerció. Tuvo dos hermanos, María Ángel y Jorge. Fabián cursó sus primeras letras en la Escuela Nacional de Portbou, en Pereira, los maristas de la calle Trafalgar y los hermanos del Congal, todas escuelas en Barcelona. Bueno, para
parece que estudió en varias escuelas porque en esa época era muy rebelde y no le gustaba levantarse a las 6 de la mañana. Lo salvaba que estudiaba mucho, leía mucho y sacaba buenas notas. Y ahí también en esa escuela se acostumbraba a pegar con la regla, por eso no quería ir muy seguido. El bachillerato lo realizó en el Instituto Balmes, en la Academia Musera y en los Salesianos de Mataró. Acá también me parece que me gustaba levantarse temprano. Durante la Guerra Civil, en 1936, a los 13 años, se trasladó con su familia a San Lorenzo de la Muga. Allí terminó el bachillerato en la Academia Campini, en el Instituto Balmes y en la Academia Queré. Como el papá estaba licenciado por una dolencia en el ciático, la agrupación mutua de comercio e industria le pasaba una manutención. En 1941, con 18 años, comienza a trabajar con su padre en los ferrocarriles y realiza la licenciatura en Derecho en la Universidad de Barcelona, donde se licenció en 1946 con premio extraordinario. Algunos de estos años los hizo libre. Fue nombrado profesor ayudante y en 1950 adjunto de la Facultad de Derecho. En el 52 se doctoró en la Universidad de Madrid con su tesis La reforma tributaria y obtuvo el premio Román Regago. Esta realiza en esta obra un estudio de la reforma tributaria y de la ley de presupuesto de 1845, que estableció las bases de lo que sería el sistema impositivo o la primera sistematización de los impuestos. En el capítulo 1 y en el 2 describe la situación de Hacienda durante el siglo XVIII, la desamortización social y eclesiástica por la supresión del diezmo y la liberación de las tierras provocó el establecimiento de una constitución general sobre la propiedad inmueble. En el capítulo 3 menciona las medidas tomadas como ser suspender la venta de deudas de los contratos con fondos del gobierno y se tomaron medidas suplementarias como rescisión de contratos del Estado. En los capítulos 4 y 5 se mencionaron las discusiones parlamentarias de la reforma y se acordó una nueva unificación de impuestos sobre las propiedades urbanas y rurales que no prosperó. En los capítulos 6 y 7 analizaron el presupuesto, los ingresos, las mejoras que produjo la reforma. En el capítulo 8 trató el tema del consumo y la reducción de gravámenes a algunos productos. En el capítulo 9 mencionaba el fracaso del sistema por la contribución sobre el inquilinato de hipotecas. Esta vez finaliza la obra con un apéndice que menciona decretos reales, proyectos de ley, leyes de presupuestos generales y concluye con la mención de la bibliografía utilizada. Su calificación fue de sobresaliente. En octubre de 1952 se casa con María Antonia de Cruz Carbó, nacida en Mallorca. Con ella tuvo 5 hijos: Margarita, escritora; Elisa, profesora de gimnasia; Isabel, licenciada en Ciencias Económicas; Silvia, administrador y contable; y Manuel, periodista especializado en economía de izquierda. Su esposa fallece a una temprana edad y él se ocupó de sus 5 hijos. Bueno, para amenizar un poco les cuento que mi hija es fanática de la nieta, hija de Isabel, la nieta de Escapé. Escribe libros, es médica y psiquiatra, y escribe libros y los compra todos. Bueno, en 1954 formó parte de la comisión organizadora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona. Ganó la cátedra de Economía Política y Hacienda Pública en la Universidad de Zaragoza.
Fue catedrático de Política Económica y rector en 2 ocasiones de la Universidad de Barcelona. En 1957 colaboró en los trabajos de la reforma tributaria de ese año y sus principales objetivos fueron: formación de la política fiscal durante la dictadura de Franco. Estableció desde Hacienda una política de estabilización. Tuvo un enfoque convencional y normativo influenciado por los postulados keynesianos. Desde 1959 arranca el Plan de Estabilización y Suministro de Asuntos Exteriores de España. Fue Laureano López Rodó, que promovió un potente crecimiento económico. Se le llamó desarrollismo franquista. Esta reforma dio excelentes resultados en los años 60 y 70 y sirvió de base para las reformas tributarias contemporáneas. En 1958, España ingresa al Fondo Monetario Internacional, que inicia la marcha de la modernización. Colabora con otros economistas, como Juan Sanabeseu, en el Plan de Estabilización Económica, para liberar el mercado interno, reducir la inflación, logra la convertibilidad de la peseta y abrir el comercio exterior. Esto conduciría al desarrollo y luego a la democratización. ¿Cómo fue el rol político de esta la economía española? Bueno, durante la dictadura franquista colaboró con las políticas de desarrollo económico. Su principal contribución fue de índole intelectual. Luego de Franco se afilió a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, la organización independiente que defendía intereses de los trabajadores, y a la Unión General de Trabajadores, organización progresista y demócrata, independiente del gobierno, de los partidos políticos y de la religión. Estapé fue secretario del ministro de Asuntos Exteriores de España, Laureano López Rodó, en 1959. Fue directivo del Club Barça de 1959 a 1961. El club estaba endeudado por la construcción del nuevo estadio y él consiguió préstamos para saldar deudas. El que más aportó fue el Banco Santander. De 1963 al 71 formó parte de la Comisión Consultiva del Plan de Desarrollo. España alcanzó un crecimiento del 7% anual. Desde el 72 al 74 fue comisario adjunto del Plan de Desarrollo junto al ministro López Rodó. Publicó más de 20 libros y una gran cantidad de colaboraciones científicas que lo convirtieron en una figura prestigiosa y conocida en el panorama económico mundial. En 1995 recibe el premio Jaime I de Economía por la difusión en España de la obra de Joseph Alois Schamberger, economista austríaco estadounidense. Catedrático de la Universidad de Viena, escribió sobre el capitalismo, el socialismo y la democracia. También sobre el papel del empresariado en los negocios, su rol para estimular la inversión y la innovación creativa. Difundió la labor económica de John D. Gillard, canadiense profesor de Harvard y de Cambridge, influenciado por Keynes. Colaboró en la campaña electoral de Stevenson, que perdió. Fue consejero de John Fitzgerald Kennedy y embajador de Estados Unidos en la India. Estapé, como ya antes, se mantuvo contra el intervencionismo del Estado, reconoció el estancamiento del capitalismo y predijo su desintegración. Desde 2005, Estapé se retiró a la ciudad de León, donde vivió con su hija Elisa en Villorrico, y allí falleció de un paro cardíaco en enero de 2012 a los 89 años.
A lo largo de su carrera recibió muchísimos, pero muchísimos premios en vida. Y bueno, ¿qué más podemos decir de este destacado economista? Fue un hombre irónico y lúcido, con una trayectoria académica y profesional que lo convirtieron en uno de los economistas más destacados de todos los tiempos. Catalán y español, sin conflicto. Trabajador, con gran sentido del humor y maestro del sarcasmo. Un atípico intelectual con el cual se podía hablar de todos los temas. Digo, lector, investigador y escritor. Su vida está llena de anécdotas que muestran su naturaleza indómita y su fuerte personalidad. Bueno, gracias, Diana. Bueno, recién escuchábamos inflación, convertibilidad, y creo que nosotros nos sentíamos que nos iban tocando las puertas. Como también cuando entra, digamos, en el Fondo Monetario, digamos, o sea, realmente el país representaba la parte de economía en 1958. Yo hago esta introducción porque la tengo que desafiar a Carmen. ¿Cuándo fue Argentina en ese establecido del Fondo Monetario, Carmen? En 1956, Bueno, y en 1958 pide el primer préstamo. o sea que están ahí emparentados. O sea que, fíjense que sin haber internet, las tendencias en el mundo, digamos, se estaban dando de forma similar. Por eso nos pareció pertinente traer a estos liberales clásicos, no libertarios, sino liberales clásicos, donde, como decía la profesora Barresono, Keynes, Adam Smith, Schumpeter, y después, bueno, también David Ricardo. Bueno, todo esto me da el pie, y que, bueno, que era abogado, que arranca como abogado, y después el perfeccionamiento de la economía, porque es como la carrera del periodismo. Los escritores oficiaban de periodistas. Luego nace la carrera. Este hombre, Fabián Capelli, que inaugura la Universidad de Económicas en Cataluña. O sea que evidentemente es todo un aporte, como acaba de decir la profesora, de mucha importancia. Le doy en pilla para que la profesora Carmen Teresa nos pinte un poco a Roberto Alemann. Siempre nosotros nos queremos despegar de los momentos políticos que han vivido, porque ellos trazaban una planificación, son técnicos, haciendo estrategias, como hizo acá la profesora Norma Borella, donde pone los pesos, los símbolos, a Roberto Alemann. Las preocupaciones de estas dos cabezas era cómo encauzar a sus naciones en el mundo económico, que es lo que nos preocupa aún hoy. Creo que entendiendo un poco el pasado, podemos llegar a afianzarnos a este presente que vive en el mundo hoy. Es muy interesante este tipo de lección que hemos hecho en esta oportunidad, primero por los 100 años de TAPE, y realmente, y bueno, y compararlo con Roberto Alemann, que va a decir las razones que, digamos, va a hablar sobre Alemann acá la profesora Carmen Teresa, para luego nuestra querida escritora y analista e investigadora Emanuela Gabriela Esperanza Turquet nos hable de los puentes. Adelante, Carmen. Gracias. Buenas tardes. Roberto Teodoro Alemann es descendiente de una familia suiza que llegó a la Argentina en los años 80 del siglo XIX. Nació el 22 de diciembre de 1922, hijo de Ernesto Alemann y Ernesta Bormann. Comenzó sus estudios en el Colegio Goethe, pero no permaneció mucho tiempo en él. Y le gustaba a Roberto decir el porqué. En 1933, ni bien nombrado Adolfo Hitler, canciller del Reich, que iba a durar 1000 años, el embajador alemán en Buenos Aires, von Termann, visitó el colegio y dice que los hicieron formar y hacer el cerdo nazi. Pero dice Alemann, yo me negué, y conmigo algunos chicos judíos. Al otro día nos echaron del colegio.
Entre esos chicos de 10 y 11 años también estaba Jacques Pirch, que con los años sería presidente de la Unión Industrial Argentina. Alemán completó sus estudios en el Colegio Nacional de Buenos Aires, dividido también primero por la Guerra Civil Española entre republicanos y franquistas, y luego por la Segunda Guerra Mundial entre aliadófilos y pronazis. Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires en 1947 con una tesis sobre sistemas económicos. Esta tesis fue recomendada al premio Facultad. El contenido era el siguiente: capítulo 1, concepto y definición del sistema económico; capítulo 2, clasificación de los sistemas económicos; capítulo 3, estructura, sistema individualista o capitalista, sistema colectivista y otros sistemas. Y el capítulo 4, el problema del cálculo económico. 5 años después, se doctoró en Derecho y Ciencias Sociales. Estudió Economía en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Berna, Suiza. Allí se ligó a la banca europea, en especial a Suiza. Fue representante en Argentina de la Unión de Bancos Suizos. Fue uno de sus primeros y el más importante de sus empleos privados. En 1956 tuvo la responsabilidad de negociar con el denominado Club de París la deuda externa durante la Revolución Libertadora. En 1957 integró el elenco fundador de la Asociación Argentina de Economía Política. En 1961 fue convocado por el presidente Arturo Frondizi para el cargo de ministro de Economía, para completar la tarea iniciada por Alberto Alzogaray. Decía Alemán: la inflación es socialmente perversa porque castiga a los débiles de la sociedad y es económicamente retrógrada porque alimenta las inversiones especulativas a corto plazo, el desmedro de la colocación a largo plazo en inversiones básicas y porque desfigura todo cálculo racional encaminado a la mejor utilización de recursos. Durante su breve gestión, de tan solo 8 meses de duración, se logró reducir la planta de empleados públicos en más de 100.000 puestos. Eso fue posible porque no se cubrieron las vacantes producidas por jubilaciones, fallecimientos y simples renuncias. Y porque no pocos trabajadores del sector público pudieron conseguir empleo con mejores sueldos en la actividad privada. Del mismo modo, se pudo transferir al sector privado unas 40 empresas que habían pasado a manos del Estado como consecuencia de confiscaciones de propiedades alemanas después de la Segunda Guerra Mundial y de otras compañías inglesas vinculadas a la industria ferroviaria. En enero de 1962, en el marco de un clima preelectoral, signado por el avance del peronismo y la inquietud militar, Alemán renunció luego de un conflicto con los gremios ferroviarios que resistían las políticas de ajuste en el sector. La mayor decepción de Alemán fue que el presupuesto que él había proyectado con cifras cercanas al equilibrio fiscal no llegó a cumplirse tras su salida del gobierno. Después de esto retornó a su trabajo de consultor de empresas nacionales y extranjeras y estuvo al frente de su diario, el Argentinisches Tageblatt. Este periódico había sido fundado por Johann Alemán, bisabuelo de Roberto, allá por los años 1889. Este periódico dejó de publicarse en enero del 2023. Fue embajador de Argentina en Estados Unidos desde junio de 1962 a 1964, bajo la presidencia de José María Guido y la presidencia de Arturo Illia.
En la ceremonia en la que Alemán presentó sus cartas credenciales, pasó algo muy singular. Cuando él se presentó como embajador argentino en la Casa Blanca, tanto él como el presidente John Kennedy citaron la frase de Juan Bautista Alberti: quien no desea las condiciones que promueven la libertad, no desea en realidad gozar de la libertad. La crisis de los misiles en Cuba, que enfrentó a Estados Unidos y a la ex Unión Soviética, lo encontró en el cargo de embajador en los Estados Unidos. A Alemán le gustaba recordar que él había sido quien gestionó el respaldo de Argentina a los Estados Unidos, ya que fue el primer país en enviar una nave militar de apoyo como gesto simbólico. Como agradecimiento, el gobierno norteamericano otorgó al país permisos que favorecieron las exportaciones de carne y otros asuntos comerciales que beneficiaron al país. En 1966 fue miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Hacia 1970, en sus reflexiones sobre el gasto público, Alemán advertía con su habitual claridad y lucidez sobre la densidad del problema inflacionario en la Argentina. Decía: la lucha contra la inflación ha de comenzar por la contención y ordenamiento del gasto público. Eso es lo que lamentablemente no se hace. En abril de 1971, en la imprenta de su diario familiar, fue donde se imprimieron los primeros números de Diario de la Opinión, diario que dirigía Jacobo Timerman, periódico inspirado en el célebre diario francés Le Monde. Timerman fijó las pautas editoriales: a la derecha en economía, centrista en política y a la izquierda en cultura. En 1981, Alemán vuelve a ser ministro de Economía ante la dramática encrucijada de 6 años del programa económico del gobierno militar, que no había atacado de raíz los profundos problemas económicos del país. Su política no admitía dudas: desregular, descentralizar, desinflacionar. La meta era ambiciosa y su propuesta sólida, para la que convocó a un excelente equipo de colaboradores. Alemán no era un mero fiscalista, apuntaba al desarrollo de la economía libre y planteaba con rigurosidad otras medidas revolucionarias del país: la privatización del subsuelo, destinado a la libre explotación del petróleo, materia inhibida a los particulares de la presidencia de José Figueroa Alcorta en 1905. Las metas de dicha revolución liberal fueron gravemente interrumpidas el 2 de abril de 1982 por el desembarco militar en Malvinas. Y Alemán, consciente de su alta responsabilidad en un país en conflicto, llevó a cabo medidas para asegurar la reserva de divisas y evitar el agudo bloqueo comercial europeo impuesto a la Argentina en esas tensas jornadas. De haberlo sabido, dijo luego de la guerra, mi plan hubiera sido otro. En 1986 le otorga el premio Konex al mérito en política económica. Durante los años de gobierno de Carlos Menem, Alemán defendió la gestión económica de Domingo Cavallo y el plan de privatización, atado entonces al consenso de Washington, que impulsaba desde la Casa Blanca Ronald Reagan. El programa funciona y Cavallo privatizó bien, dijo en 1993.
defendió la paridad del dólar, el 1 a 1, y vaticinó que se extendería más allá de 1995. Alemán era uno de los hombres a los que más escuchaba el presidente Carlos Menem, quien le propuso reemplazar a Domingo Cavallo cuando éste renunció en 1996 por sus disputas con el jefe de Estado. Alemán no aceptó. Había comprendido que 2 experiencias como ministro habían sido más que suficiente, sobre todo cuando una de ellas había transcurrido durante una guerra. Fue consultor de bancos, empresas y entidades empresariales. Estaba casado con Carmen Camper y fue padre de 4 hijas, Norma, Eliana, Marina y Roxana. Algunos de sus libros fueron Hacia una política de inversiones, Curso de Política Económica Argentina, Breve Historia de la Política Económica Argentina y Recordando a Kennedy. Falleció el 27 de marzo del 2020, a los 97 años. Su muerte pasó casi inadvertida. La que dio a conocer este hecho fue el diario que él mismo dirigía, el Argentinische Tageblatt. Para finalizar, quiero destacar su personalidad sencilla y su forma de ser amable y servicial, contando un hecho que el economista Juan Carlos de Pablo refiere a redactar un artículo para el diario La Nación por el fallecimiento de Alemán. Recuerda de Pablo: paternalmente, cada vez que me veía, me recordaba bajar de peso. En algún momento de la década de 1970, al terminar de participar juntos en un programa de televisión, me invitó a subir a su auto. Yo le señalé que él vivía en la calle Mediana y yo en Flores, de manera que no le quedaba de camino. Él insistió en que subiera y me dijo: ¿sabe lo que es un auto, amigo? Un artefacto que sirve para llevar a los amigos. En aquel momento yo no era nadie y él era un grande. Acá hemos presentado vidas paralelas, y como dije, las paralelas se unen con el puente. Y bueno, Alemán, la preocupación es la actual, ¿no? Digamos, cómo tener una inflación, las políticas de ajuste, si son buenas o no, iremos viendo sobre la marcha, porque parece que fuese todo cíclico. Hoy se habla en el mundo del liberalismo, y el liberalismo extremo, que son liberales progresistas. Por lo pronto tenían otra mentalidad, que no iban tan a fondo y veían qué problemas que podían suscitar en la gente. Así que bueno, como siempre digo, tenemos que aislarnos de la política en la cual fueron los técnicos, porque la política, por un lado, el técnico traza ese plan de acción, después tiene que tener el apoyo político, y si no lo tienen, obviamente esto es una ecuación compleja, a veces sin resultados. Pero bueno, 2 estudiosos obcecados por esto, y bueno, creo que es importantísimo hacer esa referencia. Pero bueno, ahora sí, la constructora del puente, la construcción del puente, para unir a estos, le toca acá a Emanuela Gabriela Esperanza Tuquet, que nos va a unir a estos grandes. Buenas noches a todos y gracias por estar. Bueno, yo les voy a hablar de los puentes. Puentes destacados entre el doctor Fabián Capé y el doctor Roberto Alemán. Con el equipo de investigación hemos encontrado muchas coincidencias entre ambos economistas y vamos a destacar. El catalán
Fabián Tapé elige abogacía. Lo mismo hace el doctor Roberto Alemán. Los une la pasión por la economía, eligiendo la posición liberal, clásica y progresista. Admiradores de grandes como Adam Smith, Keynes y David Ricardo. Ambos se sometieron a la prueba de la elaboración de calificadas tesis. El doctor Estapé sobre la reforma tributaria de 1845. Y esto lo hizo en 1952. El doctor Roberto Alemán desarrolló la tesis sobre los sistemas económicos en el año 1947. Ambos se doctoraron en economía. Estos dos economistas dieron cátedra en universidades. Fabián Tapé y el doctor Roberto Alemán publicaron artículos en diarios y revistas. Los dos recibieron premios en reconocimiento a su labor. Ambos fueron intelectuales destacados, interesados en diversas lecturas. Escribieron libros de economía, tanto el doctor Estapé como el doctor Alemán estudiaron en varias escuelas locales. Los dos ejercieron como profesores de economía política. El doctor Alemán y Estapé tenían admiración por el presidente Kennedy. La verdad, señores, hemos tenido el compromiso de elegir a dos economistas destacados de la época. Muchas gracias por haber escuchado y participado de este encuentro. Quisiera decir unas palabras. Para mí fue un honor que la licenciada Diana Rodríguez me eligiera para hablar de estos dos grandes. Como contadora pública nacional, volví a releer a estos genios de la economía. Muchas gracias. Gracias, Emanuela Esperanza Pérez. Gracias, Eliana Barrillero. Gracias, Carmen Teresa. Pero esto no termina aquí. Hoy tenemos como invitada para el cierre a Dani Campana, que vamos a pedir que se acerque, que nos va a regalar unos temas musicales como cierre de regalo para el público, en el cual nosotros queremos agradecer en nombre del Casal de Cataluña. Dani, ¿cómo te va? Te queremos entregar un libro de la institución en reconocimiento y creo que tenemos el micrófono todo preparado. Estamos preparando todo. Están preparando todo, pero bueno, no quiero dejar de decir que bueno, es una coach interesante de canto, da clases también de canto y es cantante, y realmente después vamos a pedir al final de todo, que cuando hagamos el brindis de toda esta hermosa reunión, y tan particular porque elegir economía
es un tema de alto costo y en nuestras vidas, mundialmente hablando, como tú estés presente. Y matizar con música es algo que va a ganar el alma. Claro que sí. Te dejo con el público. Gracias, Adriana. ¿Estamos? No, todavía estoy hablando. Bueno, no, porque yo digo que Esperando conexión. ahí está, esperando conexión. Pero la señora preguntarte. Sí, tenemos la inteligencia artificial de todas partes. Qué miedo. No tengan miedo. Hemos pasado por una parte económica, que eso sí me da miedo. Inteligencia artificial, no sé. Mira que Terminator nos viene avisando desde hace rato. Lo que vamos a hacer. Bueno, Tengo conectado. Ahí está. Equilibramos el audio. Maravilloso. Vamos con la audio. Perdón, esta es una pequeña pruebita, no tengo tiempo de hacerlo. no tuvieron que poder coordinarlo, pero bueno, tienen que arreglarlo. Por un tanguito y inclusive por todo, volver. Perfecto. No te confundan eso. Vamos. Yo adivino el parpadeo de las luces grandes, van marcando bien hoy. Son las mismas que alumbran. Y aunque no pisan regreso, siempre se vuelven al brillo. También nos y la ansia de volver. La frente marchita, las nieves del tiempo, gracias a Dios, se recuerdo que otra vez tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse contigo. Pero noche en mi soñado, pero temprano te quieres guardar. Y aunque no pido que no me escuche, algo que el corazón, antes de las meus fracassadas, mañana va a tratar. Gracias porque nos ha regalado una parte en catalán de Volver. Gracias por este bonus track, Dani Campana. Realmente una maravilla, un lujo, un prestigio para nuestro casal recibirte. Así que bueno, continuamos así, uno más que vamos a pedirle. Muchas gracias. El pedido de Adri, que quería escuchar cerrar. Bien, vamos con cantares. ¿Sí?
Súbitamente quebraste, enseguida caminante son tus huellas, el camino es la labor. Caminante no hay camino, siempre camino. Y al andar siempre camino, y al cortar la vista, se abre el primer camino. Caminante no hay camino. Y no hay la puerta para. Hace algún tiempo en este lugar, donde el amor que se viste entre yo soy la voz de un poeta gritando mi camino, que hace camino a la ciudad, a recordar que encontré en pos del hogar, el polvo de un país pequeño, al alejarse debieron llorar. Mi camino, y este camino a la ciudad, golpe a golpe. Cuando el viento puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando la nada no cierra de paz, mi camino, se hace camino a la ciudad, golpe a golpe, golpe a golpe, golpe a golpe. Y la flor de Cataluña brilló la nueva forma Vamos a otra más. Vamos a la que dice correctamente. Conquistamos el Gato de Cataluña, Argentina, Cataluña abrazados hoy. Claro, siempre. Siempre. Bien, vamos. Sí. Fiesta. Vamos a fiesta. Vamos a mirar arriba. Mira, mira. Ahora, te quiero ahora, después me la tenemos. Gloria a Dios, quiero una factura de mi valla de oscura, yo te sembrada felicidad. Y por esquinas, gira un cartel, mi banderas de papel, verde, rosa, y amarilla. Esta mujer con la espalda que sueña por una vida en la noche de San Juan comparte su pan que es un caballo en defender y para y ahora y hacia los pelos si queréis venir de calidad noche y la semana hasta dormir me viene hoy el nombre y el dichado
llegó al final. Se acabó. Un aplauso más fuerte y que venga gracias, también me agradezco a la Comisión de Cámara, te agradece este regalo que me estás haciendo y Bueno, para mí siempre y apoyar a lo que es la cultura y que nos apoyamos con la música, con la conferencia, con los poetas que has traído. Así que, bueno, vamos a ver el final. Pues decimos que no sorpresa. Sorpresa. Bueno, ahora, estamos en pausa. Hoy, mirando allá, y puedo ver en la entera, sé que estoy en paz, puedo vivir ya mi manera. Decir estoy en paz. Al mismo modo y más pienso en más vivía mi amor lo conocí y recibí compensaciones. Seguir sin vacilar, logré vencer las decepciones. Y más, y mucho más, vivía mi amor. Esa fui yo, para seguir. Compartir camino largo, perdí y rescaté, mas no puede tiempo amargo, jamás me arrepentí, te amando ti, todo mi sueño. Y si reí, voy a mi madre, que puede decir, y yo aprendí.
Realmente, gracias, de Campana, gracias por la comisión directiva de Casal está de fiesta. Y bueno, y los invitamos ahora. Gracias Ecuador por la comunicación y contacto, por esto lo están viendo también otros casales, la comunidad catalana y otros países, ¿no? Y eso es lo lindo que tenemos con las comunicaciones. Agradecidos por toda la presencia de ustedes y los invitamos al Pan Tumaca, algo propio catalán, para compartir un rato con ustedes. Gracias nuevamente. Muchas gracias.